Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Pancho Villa, el centauro del norte. En el vasto horizonte del norte mexicano, donde el polvo del desierto se levanta como una cortina perpetua sobre la historia, el viento parece arrastrar voces antiguas de rebelión y fatalismo. Un niño nació en 1878 en la humilde hacienda de Río Grande, Durango. Se llamaba Doroteo Arango y estaba destinado a convertirse en una de las figuras más enigmáticas, contradictorias y legendarias de la Revolución Mexicana, el hombre que el mundo conocería como Pancho Villa. La fecha exacta de su nacimiento continúa envuelta en la niebla de los registros incompletos y las memorias rurales, pero la tradición fija el 5 de junio como el día en que comenzó la historia de aquel muchacho campesino que crecería entre privaciones, aprendiendo desde muy temprano la dureza de la tierra, y fue en ese entorno áspero donde se forjó un carácter desconfiado, audaz y extremadamente sensible ante la injusticia. El origen de un forajido. Existe una historia que marcó el inicio de su transformación, una historia que ha sido contada con variantes, pero cuya esencia permanece. Siendo apenas adolescente, Doroteo disparó contra el hacendado que intentó abusar de su hermana. No se sabe con certeza si el hombre murió o sobrevivió, pero sí se sabe que Doroteo huyó a la sierra para evitar represalias, y en esa huida comenzó la vida errante del futuro revolucionario. Durante años vivió como bandolero en las montañas de Durango y Chihuahua, adoptando el nombre de Francisco Villa, que con el tiempo derivaría en el apelativo popular de Pancho Villa. Algunos historiadores sugieren que el nombre pudo pertenecer a un bandido anterior, cuyo prestigio Doroteo decidió heredar para infundir temor y respeto. Otros sostienen que Villa era el apellido de su abuelo. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que el nuevo nombre marcó también el nacimiento de un mito. Lo curioso es que pese a su fama posterior de hombre violento e impulsivo, Villa era analfabeto en su juventud y fue ya adulto, en plena lucha revolucionaria, cuando aprendió a leer y escribir, impulsado por una necesidad práctica, pero también por un orgullo personal que lo llevaba a no aceptar limitaciones impuestas por el origen humilde. La revolución llama. En 1910, cuando Francisco I. Madero lanza su llamado contra la dictadura de Porfirio Díaz, Villa encontró un cauce político para su rebeldía. Ya no sería solamente el bandido que asaltaba trenes o distribuía ganado entre campesinos necesitados, sino el combatiente que se integraba en una causa nacional. Se unió a las fuerzas maderistas en Chihuahua y pronto demostró una capacidad táctica sorprendente para alguien sin formación militar académica, organizando ataques rápidos, utilizando la movilidad del caballo como extensión natural de su cuerpo y cultivando una lealtad casi mística entre sus hombres, quienes veían en él no solo un jefe, sino a un protector. Uno de los datos menos difundidos es que Villa tenía una memoria prodigiosa para los rostros y los nombres, capaz de recordar a soldados rasos años después de haberlos conocido, lo cual generaba un vínculo personal que fortalecía la cohesión de la tropa. Además, insistía en pagar salarios regulares a sus combatientes cuando disponía de recursos, práctica poco común en un conflicto marcado por la improvisación. Tras el triunfo inicial de Madero y la caída de Díaz en 1911, Villa se convirtió en un aliado del nuevo presidente. Sin embargo, el asesinato de Madero en 1913, perpetrado durante el golpe encabezado por Victoriano Huerta, provocó en Villa una indignación profunda, casi personal, que lo llevó a reorganizar fuerzas en el norte bajo el mando político de Venustiano Carranza. La División del Norte. Fue entonces cuando emergió la formidable División del Norte, una de las fuerzas militares más temidas del continente americano en su tiempo, equipada con artillería,
trenes blindados y una disciplina singular dentro del caos revolucionario. Villa comprendió antes que muchos de sus contemporáneos la importancia estratégica del ferrocarril. No solo lo utilizó para movilizar tropas con rapidez asombrosa, sino que lo convirtió en símbolo de modernidad revolucionaria, llegando incluso a organizar hospitales móviles y sistemas logísticos que en ocasiones superaban la eficiencia del ejército federal. Un dato poco conocido es que Villa tenía la costumbre de inspeccionar personalmente los vagones de tren antes de una ofensiva importante, revisando desde la carga de municiones hasta la provisión de alimentos, y en más de una ocasión castigó con severidad a oficiales que intentaron lucrar con suministros destinados a la tropa. La victoria en la batalla de Zacatecas en 1914 fue uno de sus momentos culminantes. Aquella toma que debilitó decisivamente el régimen huertista demostró su audacia estratégica y consolidó su reputación internacional. El conflicto entre revolucionarios. Sin embargo, la Revolución Mexicana no fue un movimiento homogéneo, sino una constelación de ambiciones y visiones divergentes. Villa pronto entró en conflicto con Carranza, y su alianza con Emiliano Zapata, líder campesino del sur, simbolizó la fractura entre proyectos políticos. En la célebre entrada conjunta a la Ciudad de México, en diciembre de 1914, Villa y Zapata ocuparon el Palacio Nacional, y aunque la imagen de ambos sentados en la silla presidencial se convirtió en ícono histórico, ninguno mostró verdadero interés en ejercer el poder institucional. Villa prefería el campo de batalla y la lealtad directa de sus hombres antes que la burocracia y la diplomacia. Curiosamente, Villa rechazaba el alcohol en campaña cuando la situación era crítica, pese a su fama de bebedor. Entendía que el liderazgo exigía lucidez y era capaz de imponer orden con una mezcla de carisma y severidad que desconcertaba incluso a sus adversarios. La relación con Estados Unidos. Uno de los episodios más sorprendentes de su vida fue su relación con Estados Unidos. En 1914, Hollywood firmó un contrato con él para filmar escenas reales de batalla, acuerdo que lo convirtió en una especie de estrella cinematográfica revolucionaria. La productora Mutual Film Corporation pagó por derechos de filmación exclusivos y durante un tiempo las ofensivas de Villa fueron coordinadas para facilitar la captura de imágenes. No obstante, las tensiones políticas cambiaron el curso de esa relación, y cuando el gobierno estadounidense reconoció a Carranza en 1915, Villa sintió la traición como una herida personal. El 9 de marzo de 1916 lideró el ataque a Columbus, Nuevo México, incursión que provocó la expedición punitiva comandada por John J. Pershing, quien penetró en territorio mexicano con miles de soldados sin lograr capturarlo. Un detalle fascinante es que Villa utilizaba dobles para confundir a sus perseguidores y que su conocimiento del terreno serrano le permitió evadir durante meses a un ejército tecnológicamente superior. El ocaso y la emboscada. Con el paso de los años, las derrotas y la fragmentación de su ejército debilitaron su influencia. En 1920 aceptó una amnistía ofrecida por el presidente Adolfo de la Huerta, retirándose a la hacienda de Canutillo en Durango, donde intentó llevar una vida relativamente pacífica, dedicándose a la agricultura y estableciendo una pequeña comunidad autosuficiente para sus antiguos soldados. Allí promovió escuelas, organizó cooperativas y procuró estabilidad para sus hombres, demostrando una faceta menos conocida, la del administrador pragmático que soñaba con redimir, aunque fuera a una pequeña escala, las desigualdades que habían dado origen a la revolución. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, fue emboscado y asesinado a balazos. Su muerte, rodeada de conspiraciones y silencios oficiales, consolidó su tránsito definitivo hacia la leyenda. Años después, su tumba fue profanada y su cabeza desapareció, episodio macabro que alimentó mitos y especulaciones durante décadas. El hombre detrás del mito.
Villa contrajo matrimonio en múltiples ocasiones. Se habla de más de 20 uniones, algunas formales y otras no, y tuvo numerosos hijos. Sin embargo, quienes lo conocieron describían también a un hombre que lloraba en privado por la muerte de compañeros, que regalaba dinero a viudas y que disfrutaba escuchar corridos que narraban sus propias hazañas. Fue temido como guerrillero, admirado como justiciero popular, criticado como caudillo violento y celebrado como símbolo de resistencia. En la memoria colectiva mexicana, Pancho Villa es una figura que desafía las categorías simples. No fue únicamente héroe ni únicamente bandido, sino un producto turbulento de su tiempo, un campesino convertido en estratega, un analfabeto que aprendió a leer en medio del combate, un revolucionario que aprendió el poder de la imagen pública mucho antes de que existiera el concepto moderno de propaganda. Y así, en el eco distante de los cascos de caballo sobre la tierra norteña, continúa cabalgando la figura del centauro del norte, suspendido entre la historia y la leyenda, entre la pólvora y la canción, entre la justicia soñada y la violencia inevitable de una nación que buscaba reinventarse a sí misma.